¿Qué harías si te dijeran que hay un lugar donde los antiguos ingenieros superaron incluso a la tecnología moderna? ¿Qué pasaría si te dijeran que en Baalbek, en el Líbano, se encuentran bloques de piedra tan enormes que desafían la lógica de nuestra civilización contemporánea, con sus grúas, láseres y computadoras? ¿Y si te dijeran que los romanos, a quienes atribuimos estas asombrosas construcciones, no fueron realmente los responsables? La verdad oculta detrás de la majestuosidad de Baalbek es un enigma que nos invita a indagar más allá de la historia que nos han contado. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Desclasificado, dale a me gusta y deja un comentario con al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este vídeo con otras personas. Eso ayudaría mucho a mi canal. Gracias y seguimos adelante. En la impresionante Valles de Bekaa, los restos de un antiguo templo romano se alzan como un monumento a los misterios de la ingeniería antigua. Pero lo que realmente asombra a los expertos de la NASA son los 3 gigantescos bloques de piedra que forman la base del templo de Júpiter, conocidos como el Trilito. Cada uno de estos colosales bloques pesa alrededor de 900 toneladas, lo que equivale al peso combinado de 3 aviones Boeing 474. Estos monolitos no solo están apilados en el suelo, están elevados a una altura de 7 metros y encajados con una precisión tal que no se puede deslizar ni una hoja de cuchillo entre ellos. Sin embargo, esto es solo el comienzo de una historia aún más intrigante. Cercano al sitio, en una cantera, yace un cuarto bloque, conocido como la Piedra del Sur, que tiene un peso de 1.200 toneladas, y debajo de ella un quinto bloque, descubierto en 2014, que alcanza las 1.500 toneladas. Para poner esto en perspectiva, los modernos equipos móviles más potentes de hoy en día apenas pueden levantar el 20% de ese peso. A pesar de la obsesión de los romanos por documentar sus hazañas arquitectónicas, no dejaron ni un solo dibujo ni un informe sobre cómo lograron tal hazaña. La ausencia de registros es asombrosa y plantea la pregunta central de nuestro estudio. Si no fueron los romanos, ¿quiénes fueron los verdaderos arquitectos de estas monumentales estructuras? ¿Qué civilización olvidada poseía tecnología que superaba a la nuestra y desapareció sin dejar rastro, dejando solo estos colosales bloques como una burla silenciosa a nuestra historia? Para entender la magnitud de la brecha que separa a Baalbek de nuestro conocimiento sobre el mundo antiguo, debemos adoptar el papel de investigadores y examinar las pistas. La principal evidencia aquí es la piedra misma, su peso, su procesamiento y su ubicación. Tomemos como referencia el bloque de construcción estándar que puedes adquirir hoy en día, que pesa alrededor de 20 kilogramos. El bloque promedio de la pirámide de Keops, por otro lado, pesa 2.5 toneladas, similar a un vehículo todoterreno. Esto ya representa una tarea colosal. El bloque más pesado instalado en la pirámide, una losa de granito situada sobre la cámara del rey, pesa alrededor de 80 toneladas. Este fue el límite absoluto de la ingeniería egipcia. Pero ahora volvamos a Baalbek y al Trilito. Cada uno de estos bloques en la base del templo de Júpiter pesa entre 800 y 900 toneladas, lo que los hace 10 veces más pesados que el bloque más pesado de la Gran Pirámide. Pero no solo están en la base, forman parte de un muro de soporte que se eleva 7 metros sobre el nivel del suelo. Imagina el desafío. Primero, hay que extraer este monolito de la roca en la cantera, ubicada a casi 1 kilómetro del templo. Luego, hay que trasladarlo a través de un terreno accidentado y, finalmente, elevarlo a la altura de un edificio de 2 pisos, encajándolo perfectamente con los bloques adyacentes. Y todo esto sin acero, sin hidráulica y sin motores de combustión interna. Desglosemos cada una de estas imposibilidades. Comenzamos en la cantera, donde aún se encuentran varios megálitos inacabados que sirven como instrucciones de producción. El más famoso de ellos es el Hajar al-Hibla, conocido como la piedra de la mujer embarazada, que pesa alrededor de 1.000 toneladas. Esta piedra permanece casi completamente unida a la roca madre, con un extremo ligeramente levantado, como si el trabajo hubiera sido interrumpido abruptamente. Junto a ella se halla la Piedra del Sur, que pesa 1.242 toneladas, y el bloque más grande, encontrado en 2014 por una expedición arqueológica alemana, que pesa, según estimaciones, 1.650 toneladas. Este último ni siquiera fue terminado. Estos gigantes abandonados nos revelan 2 cosas. En primer lugar, los constructores no se limitaban a trabajar con lo que tenían. Seleccionaban y cortaban intencionadamente los bloques más grandes que podían encontrar.
esto no era una necesidad, sino una demostración de poder. En segundo lugar, muestran que incluso estos maestros a veces fracasaban. Tal vez, durante el proceso de corte, aparecían grietas y el bloque tenía que ser desechado. Ahora, consideremos el transporte. ¿Cómo se mueve un bloque que pesa 1000 toneladas a una distancia de 1 kilómetro? Ingenieros modernos, al simular esta tarea, se horrorizan. La teoría más popular sugiere el uso de troncos de madera y fuerza humana. Sin embargo, los cálculos indican que para un peso de esta magnitud, los troncos de cualquier tipo se convertirían en astillas. La presión sobre cada punto de apoyo sería abrumadora. Además, el camino desde la cantera hasta el templo no es una carretera lisa, es un terreno accidentado que requería no solo arrastrar, sino también elevar. Se ha propuesto que construyeron caminos de piedra especiales y utilizaron esferas de bronce como rodamientos, pero no se han encontrado evidencias de tales caminos o esferas. Finalmente, el desafío del levantamiento. ¿Cómo elevar un bloque de 900 toneladas a una altura de 7 metros? Los romanos eran ingenieros geniales y empleaban complejas grúas con sistemas de poleas, impulsadas por grandes ruedas en las que caminaban hombres. La grúa más potente de las que conocemos, el polispasto, podría levantar entre 6 y 10 toneladas, según diversas estimaciones. Teóricamente, sería posible usar varias de estas grúas al mismo tiempo, pero para levantar un bloque de 900 toneladas tendríamos que coordinar el trabajo de hasta 90 grúas. Esta tarea es tan compleja que parece inalcanzable incluso hoy en día. Otra versión sugiere el uso de enormes rampas de tierra, pero para construir una rampa con un ángulo de inclinación adecuado para elevarse a 7 metros, sería necesario mover un volumen de tierra y piedra comparable a la construcción del mismo templo, y no se han encontrado evidencias de tales rampas. Por último, la precisión. Los bloques del trilito están unidos con espacios de menos de 1 milímetro. No son obra de una mampostería burda. Esta es una obra que requiere no solo una fuerza sobrehumana, sino también una precisión de medición y procesamiento excepcional. Por eso Baalbek es una anomalía. No solo es complejo, es desafiantemente imposible dentro de la tecnología que atribuimos al mundo antiguo. Este es un lugar del crimen donde todas las pistas apuntan a que no tenemos al sospechoso correcto. Los romanos fueron constructores magníficos, pero incluso para ellos, este sería un proyecto comparable a un vuelo a la luna. Y si no fueron ellos, ¿quién dejó estas gigantescas tarjetas de presentación en la tierra libanesa? La versión oficial que encontrarás en la mayoría de los libros de texto y guías turísticas es sencilla y elegante. Baalbek, o como lo llamaban los romanos, Heliópolis, es la cúspide del ingenio romano. Los romanos construyeron aquí el templo más grande y lujoso de toda la imperio en honor a su principal tríada de dioses, Júpiter, Venus y Mercurio. La construcción comenzó bajo el emperador Augusto a finales del primer siglo a.C. y continuó durante más de 2 siglos. Los megálitos en la base son simplemente el fundamento, el pedestal para el templo de Júpiter, construido por las mismas legiones e ingenieros romanos. Suena lógico, pero a medida que comenzamos a indagar más profundamente, esta teoría aparentemente sólida comienza a desmoronarse. El argumento principal es, sin duda, los propios templos. El templo de Júpiter, del cual hoy solo quedan 6 colosales columnas, fue el templo más grande de todo el Imperio Romano. Sus columnas corintias. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que los romanos, maestros de la arquitectura y la ingeniería, construyeran templos de titánicas proporciones en Baalbek, utilizando bloques de piedra de cientos de toneladas, mientras que su tecnología de cimentación no encajaba en su estilo? ¿Por qué no dejaron huellas de este asombroso proyecto en sus inscripciones históricas? Y lo más intrigante, ¿quién realmente erigió esos gigantescos cimientos en un lugar que nunca fue la capital de su imperio? Los impresionantes templos de Baalbek alcanzan hasta 20 metros de altura y tienen un diámetro de 2,5 metros, cada uno de ellos tallado de un solo bloque de granito de Asuán. Junto a estos majestuosos edificios se alza el templo de Baco, que se conserva en un estado notable y es considerado uno de los mayores logros de la arquitectura romana. Sin embargo, aquí surge una paradoja. Estos magníficos templos descansan sobre una base que, estilística y tecnológicamente, no tiene ninguna conexión con ellos. Los romanos eran conocidos por su pragmatismo,
Construían con lo que tenían a mano y siempre buscaban optimizar el proceso. Eran virtuosos del hormigón y las estructuras en arco. Entonces, ¿por qué habrían de esculpir de la roca bloques de miles de toneladas para sus cimientos, cuando podían haber construido una base de bloques que pesaran entre 10 a 20 toneladas, como hicieron en todo el imperio, desde Roma hasta Britania? Este enfoque es completamente ajeno a su estilo. Es similar a si, para edificar una casa de ladrillos común, decidieras fundar los cimientos con diamantes sólidos. Este despropósito sería no solo ilógico, sino también increíblemente laborioso. Otro aspecto que llama la atención es la ubicación misma de estos templos. A lo largo de la historia, los romanos construyeron sus obras más grandiosas en la capital, Roma, o en centros provinciales importantes. Baalbek, aunque era un próspero centro comercial, nunca fue una capital política o militar de la región. ¿Por qué levantar aquí, en la periferia del imperio, algo que, por su escala, supera todo lo construido en Roma? Sin embargo, el argumento más contundente radica en el silencio absoluto que rodea esta obra monumental. Los romanos estaban obsesionados con la autoexaltación. Nos han dejado miles de inscripciones que celebran sus logros arquitectónicos. Trajano detalló la construcción de su puente sobre el Danubio. Conocemos los nombres de los arquitectos del Coliseo. Sabemos cuánto costó cada acueducto. Documentaron todo. Pero, en cambio, no hay ninguna mención sobre la construcción de los cimientos en Baalbek, sobre cómo movieron y elevaron estos gigantescos megalitos. En ninguno de los textos romanos que han llegado a nosotros, ni en una sola inscripción, encontramos siquiera una alusión a este titánico esfuerzo. Este silencio es completamente inexplicable. Es como si la NASA hubiera enviado personas a Marte y se hubiera olvidado de mencionarlo en sus informes. Este enigma ha llevado a muchos investigadores, incluso de la comunidad académica, a postular que los romanos no fueron los constructores de este fundamento. Más bien, lo encontraron. Llegaron a este lugar, que ya era sagrado para los pueblos semíticos locales, y vieron una gigantesca plataforma antigua, dejada por alguna civilización anterior y olvidada, y siendo pragmáticos, simplemente la utilizaron como base para su propio templo aún más grandioso. Construyeron su maravilla del mundo sobre los restos de otro, más antiguo y enigmático. Esta teoría no solo explica el desajuste tecnológico, sino también las diferencias estilísticas y, lo más importante, el inexplicable silencio romano. No escribieron sobre ello porque no fueron ellos quienes lo hicieron. No tenían idea de quién lo había hecho y posiblemente hasta temían ese antiguo legado no humano. El sello romano en Baalbek es evidente, pero se limita a los templos. El fundamento es un enigma que se adentra mucho más en el pasado. Si no fueron los romanos, ¿quién podría haber sido? La investigación nos lleva a través de la historia a un mundo de civilizaciones que existieron en esta región mucho antes de la llegada de las legiones romanas. Los fenicios son los principales candidatos para este papel. Este pueblo semítico, que habitó la costa del actual Líbano, se destacó como los más grandes navegantes y comerciantes del mundo antiguo. Desde el segundo milenio antes de nuestra era, controlaron el comercio en el Mediterráneo, fundaron Cartago y comerciaron con Egipto, Grecia e incluso, posiblemente, llegaron hasta Britania. Eran hábiles constructores y sus ciudades, como Tiro, Sidón y Biblos, eran poderosas fortalezas. Además, Baalbek estaba en su territorio. De hecho, el propio nombre Baalbek proviene de su dios principal, Baal o Baal, dios del cielo, el trueno y la fertilidad. Para los fenicios, este lugar fue sagrado mucho antes de que los romanos trajeran a su Júpiter. Es razonable suponer que ellos fueron los que construyeron el primer santuario aquí. La teoría se apoya en hallazgos arqueológicos que revelan restos de estructuras más antiguas, datadas en el período fenicio, bajo el templo romano. Sin embargo, aquí nos encontramos nuevamente con un obstáculo tecnológico. Los fenicios eran hábiles canteros, pero no hay evidencia de que trabajaran con megalitos de tal magnitud. Sus templos y murallas estaban construidos con bloques mucho más pequeños. Mover bloques de 1000 toneladas sería para ellos un desafío tan insuperable como lo sería para los romanos. Quizás entonces los egipcios fueron los responsables. Durante el periodo del Nuevo Reino, en el segundo milenio antes de nuestra era, Egipto controlaba esta región. Y, como sabemos, los egipcios eran maestros de la arquitectura megalítica, movían obeliscos de cientos de toneladas y construían enormes templos en Karnak y Luxor.
Tecnológicamente estaban más cerca de poder resolver esta tarea que cualquier otro en el mundo antiguo. Pero, nuevamente, hay problemas. El estilo de Baalbek es absolutamente ajeno al egipcio. No hay jeroglíficos ni iconografía característica, y por supuesto ninguna mención en sus detallados anales de construcción. Algunos investigadores llevan la búsqueda aún más atrás, a tiempos prehistóricos. Señalan que existen otros monumentos megalíticos en el planeta, cuyo origen y tecnologías son objeto de debate. Stonehenge en Inglaterra, los megalitos en Malta, la terraza de Ollantaytambo en Perú. ¿Qué tal si todo esto es el legado de una civilización prehistórica global que existió al final de la última era glacial y que pereció a causa de un cataclismo global hace aproximadamente 12.000 años? Esta civilización, de manera hipotética denominada Atlante, supuestamente poseía conocimientos y tecnologías que recién comenzamos a redescubrir, y Baalbek sería uno de sus avanzados bastiones. Esta teoría, por supuesto, se sitúa en la frontera entre la ciencia y el mito. No tenemos pruebas arqueológicas directas que respalden la existencia de tal civilización, pero resulta seductora, explica la anomalía tecnológica de Baalbek, su singularidad. Transforma este sitio en parte de un misterio global, pero sea quien sea el constructor, fenicios, egipcios o los míticos atlantes, nos dejaron no solo piedras, también dejaron otras pistas, más sutiles, y estas pistas pueden llevarnos a respuestas completamente inesperadas. Regresemos una vez más al lugar de los hechos, a la cantera, y míralo desde la perspectiva de un ingeniero o un tecnólogo. ¿Cómo fue que tallaron estos gigantescos bloques? En la superficie de las piedras se pueden observar marcas. No son simples astillas de herramientas primitivas, son series de canales paralelos perfectamente alineados, como si una máquina gigante hubiera pasado sobre la piedra. Algunos investigadores, como Christopher Dunn, un ingeniero con años de experiencia en la industria de alta precisión, sostienen que tales marcas solo pudieron haber sido dejadas por una máquina de mecanizado. Él sugiere que los antiguos constructores podrían haber dominado tecnologías basadas en ultrasonido o vibraciones que permitían ablandar la piedra y cortarla como si fuera mantequilla. Esta idea suena como una herejía para la arqueología tradicional, pero ¿cómo explicar entonces no solo la precisión de los cortes, sino también la geometría perfecta de los bloques mismos? Los ángulos de 90 grados se mantienen a lo largo de toda la longitud del monolito de 20 metros. Así, la historia de Baalbek se erige como un enigma fascinante, un testimonio del asombroso ingenio humano, pero también una ventana hacia los secretos de civilizaciones pasadas que aún nos dejan preguntas sin respuesta. ¿Quiénes fueron realmente los arquitectos de este inmenso legado? La búsqueda de la verdad sobre Baalbek continúa, llevándonos a explorar no solo la historia, sino también los límites de nuestra comprensión de lo que sabíamos sobre el pasado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo civilizaciones antiguas como las de Egipto y Perú lograron levantar bloques de piedra gigantescos? ¿Podría ser que los romanos no fueron los únicos constructores de Baalbek, el impresionante complejo en el Líbano? ¿Qué secretos y tecnologías perdidas se esconden detrás de esas colosales estructuras? En este episodio de Desclasificado, exploraremos las misteriosas paradojas que rodean a Baalbek y lo que podrían revelar sobre la historia olvidada de la humanidad. La construcción de estos monumentos no solo requería herramientas avanzadas, sino también dispositivos de medición igualmente sofisticados. Un enigma adicional son los llamados voces de elevación. En distintos lugares del mundo, desde Egipto hasta Perú, se han encontrado extrañas protuberancias en enormes bloques de piedra que los arqueólogos creen que servían para enganchar cuerdas. Sin embargo, en Baalbek, en el Trilito, no hay tales protuberancias. En su lugar, encontramos una serie de pequeños orificios perfectamente redondos, dispuestos en fila, que siguen siendo un misterio absoluto. Son demasiado pequeños para cuerdas y muchos han especulado que podrían haber albergado varillas metálicas, parte de un mecanismo de elevación basado en principios aún desconocidos. Una de las teorías más intrigantes sugiere que estos principios podrían basarse en la levitación acústica. Las leyendas de diversas culturas, desde el Tíbet hasta Egipto, narran historias de sacerdotes que podían mover enormes bloques de piedra mediante el poder del sonido, utilizando tubos especiales o cantos rituales. Para la ciencia moderna, esto suena a fantasía, pero los experimentos de levitación acústica en laboratorios han demostrado que el sonido puede superar la gravedad en el caso de objetos pequeños.
¿Podrían los antiguos haber comprendido el secreto de escalar este principio? Y ahora hablemos de un aspecto fascinante: la orientación. Muchos de los antiguos monumentos megalíticos, como sabemos, actúan como observatorios astronómicos, alineados con precisión a los puntos del solsticio y el equinoccio. Pero, ¿qué pasa con Baalbek? El templo romano de Júpiter está prácticamente alineado hacia el este, pero la plataforma megalítica que se encuentra debajo presenta un ligero pero significativo desvío de esta dirección. No está orientada hacia el norte moderno. Algunos investigadores que utilizan programas astronómicos para modelar el cielo estrellado del pasado han propuesto la teoría de que la plataforma de Baalbek fue alineada con los puntos de salida de ciertas estrellas o constelaciones, pero no en la época romana, sino mucho, mucho antes. Hace miles de años, debido a la precesión del eje terrestre, la vista del cielo nocturno era diferente. Tal vez la plataforma estaba orientada hacia la constelación de Orión o hacia la estrella Sirio, pero en la posición que ocupaban hace 10 o 12.000 años. Si esto es cierto, sería otra pista contundente que sugiere que los cimientos de Baalbek pertenecen a una civilización prehistórica, tal vez de la era glacial, que contemplaba las mismas estrellas que nosotros, pero que les otorgaba otros significados y propósitos. Todas estas pistas, los rastros de un trabajo de ingeniería, los misteriosos orificios y la orientación astronómica, no nos dan respuestas definitivas. Sin embargo, nos presentan un panorama de una civilización cuyo nivel tecnológico e intelectual era incomparablemente más alto de lo que solemos creer. Una civilización que dominaba no solo la fuerza física, sino también el poder de la razón, capaz de comprender las leyes de la geometría, la astronomía y posiblemente la física a un nivel que aún nos queda por redescubrir. ¿Y qué significa todo esto? El descubrimiento de que Baalbek probablemente no fue construido por los romanos, sino que constituye un legado de una civilización mucho más antigua y avanzada, transforma por completo nuestra comprensión de la historia. No se trata solo de añadir otra incógnita a la lista, sino de hacer volar por los aires la base misma de nuestro modelo histórico moderno. Este modelo, nacido en el siglo XIX, se basa en la idea de un progreso lineal. Según este, la humanidad ha evolucionado lentamente y de manera paulatina, desde los primitivos cazadores-recolectores de la época de piedra, pasando por los primeros agricultores del Neolítico, luego a las primeras ciudades-estado de la época del Bronce, como Sumeria y Egipto, hasta las clásicas imperios de la Edad del Hierro, luego las épocas oscuras, el Renacimiento y finalmente nuestra actual civilización científica y técnica como la cúspide de la evolución. En esta narrativa ordenada y conveniente no hay lugar para civilizaciones prehistóricas altamente desarrolladas. No puede haber tales civilizaciones, porque nunca han existido. Cualquier artefacto que no se ajuste a esta narrativa es etiquetado como anomalía o falsificación, o, como en el caso de Baalbek, se atribuye a una cultura posterior más comprensible, como la romana. Pero Baalbek, junto con otros monumentos incómodos, como Göbekli Tepe en Turquía, un complejo templario construido por cazadores-recolectores hace 12.000 años, las estructuras submarinas en la isla Yonaguni en Japón, o los megalitos de Pumapunku en Bolivia, con su precisión láser en el trabajo de la piedra, todos gritan que este modelo lineal es una falacia. Nos están diciendo que la historia de la humanidad probablemente no fue una línea ascendente suave, sino más bien un trazo discontinuo, lleno de picos y caídas, con grandes ascensos de civilizaciones de las que no sabemos nada y caídas catastróficas, en las que enormes cantidades de conocimiento y tecnología podrían haberse perdido para siempre. Quizás otros pueblos han existido en nuestro planeta, civilizaciones que se desarrollaron por caminos diferentes. Tal vez no crearon una civilización industrial global como la nuestra, pero alcanzaron alturas increíbles en otros campos, en el trabajo con piedra, en astronomía, en la comprensión de la energía de la Tierra, en el desarrollo de la conciencia, y luego, de algún modo, se desvanecieron, ya sea por un cataclismo global, como el impacto de un cometa que marcó el fin de la última era glacial, o por un lento proceso de degradación. Quizás nuestra civilización moderna no es la primera, somos simplemente los últimos. Somos hijos de una amnesia, vagando entre las ruinas de mundos construidos por nuestros grandes, aunque olvidados, antepasados, y es ingenuo pensar que somos los más inteligentes. Baalbek no es solo un enigma de piedra, es un reto a nuestra arrogancia. Nos obliga a reconsiderar el concepto mismo de progreso.
nos lleva a formular la pregunta más importante y perturbadora. Si civilizaciones tan grandes pudieron desaparecer sin dejar rastro, ¿qué garantiza que nuestra propia civilización no repita su destino? Nos encontramos a la sombra de las 6 últimas columnas del templo de Júpiter. El viento sopla entre las ruinas y parece que susurra historias en un lenguaje que hemos olvidado cómo interpretar. Nuestra investigación ha llegado a su fin, pero el misterio de Baalbek se ha vuelto aún más profundo. Hemos desmantelado la versión oficial, pero no hemos podido dar una respuesta definitiva, y quizás eso sea lo más relevante, porque Baalbek no es un rompecabezas que se pueda resolver como un crucigrama. Es una pregunta eterna que cada generación debe hacerse de nuevo. Si una civilización olvidada poseía tecnologías para mover monolitos de 1500 toneladas, ¿cuáles eran esas tecnologías? ¿Se basaban en principios que nuestra ciencia aún no ha descubierto? ¿Y qué más pudieron haber construido que sigue oculto bajo las arenas del desierto o en el fondo de los océanos? ¿Por qué se perdieron esos conocimientos? ¿Fue una catástrofe repentina que borró su existencia de la faz de la Tierra? ¿O fue una elección consciente, una decisión de ocultar peligrosos conocimientos de descendientes no dignos? Y la pregunta más crucial que nos acompaña: si la historia no es lineal, si grandes civilizaciones pueden aparecer y desaparecer como olas en el océano, ¿dónde nos encontramos actualmente en este ciclo? ¿En la cresta de la ola o en su base? Baalbek no es simplemente un montón de piedras, es un espejo, y al mirarnos en él, no solo vemos un pasado misterioso, sino también un inquietante reflejo de nuestro propio futuro. ¿Qué piensas? ¿Es Baalbek simplemente la cúspide del ingenio de los antiguos, cuyos secretos todavía no podemos comprender? ¿O es esta una prueba material de un capítulo olvidado en la historia de la humanidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Esta investigación no ha terminado. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconden las grandes figuras de la historia como Nikola Tesla o Albert Einstein? ¿Y cuáles son los misterios que aún están por descubrirse? Esto apenas comienza. En nuestro canal Desclasificado, nos embarcamos en un viaje apasionante a través de eventos que han marcado la humanidad, y te invitamos a ser parte de esta experiencia única. Estamos profundamente agradecidos a todos ustedes que han llegado hasta aquí, quienes han decidido acompañarnos en esta exploración de lo desconocido. Su apoyo es fundamental en nuestra misión de arrojar luz sobre temas que, a menudo, permanecen en las sombras. Cada me gusta que nos brindan, cada suscripción que hacen, cuenta. Realmente, su participación activa es el motor que impulsa nuestro trabajo y nos motiva a seguir desenterrando verdades ocultas. Recuerden que este viaje no sería el mismo sin ustedes. Les invitamos a activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Así podrán estar al tanto de las últimas noticias y no se perderán nuestros nuevos videos, que prometen traer más revelaciones sorprendentes y análisis profundos de eventos históricos y contemporáneos. Manténganse conectados con nosotros en Desclasificado, porque lo mejor está por venir y sin duda los mayores misterios de nuestra historia aún esperan ser desvelados. Gracias por su apoyo continuo y acompáñennos en esta emocionante aventura.